Hay algo que pocos hombres están preparados para admitir, y es que el momento más doloroso no es cuando una mujer grita, reclama o llora. El verdadero golpe llega cuando ella se queda en silencio y se va en paz. Porque mientras una mujer sigue reaccionando, todavía hay esperanza para el ego masculino. Todavía siente control. Todavía cree que ella seguirá ahí. Pero cuando una mujer deja de insistir, deja de perseguir y deja de explicar, algo psicológico se rompe dentro del hombre. Escúchame bien, un hombre puede ignorar palabras, puede defenderse de discusiones, puede acostumbrarse incluso al perdón, pero jamás olvida a la mujer que un día decidió retirarse sin escándalo y empezó a brillar sin él. Y ahí comienzan las preguntas que no lo dejan dormir. ¿Por qué ella no reaccionó? ¿Por qué dejó de buscarme? ¿Cómo alguien que me amaba tanto aprendió a vivir sin mí? Porque hay una verdad incómoda que cambia todas las dinámicas. El hombre muchas veces empieza a valorar cuando siente que ya perdió algo irreemplazable. Hay algo que muy pocos hombres entienden hasta que ya es demasiado tarde, y es que el ego masculino no entra en crisis cuando una mujer reclama, entra en crisis cuando ella deja de hacerlo. Porque mientras ella insiste, mientras pregunta, mientras intenta arreglar lo que se está rompiendo, una parte del hombre sigue sintiendo control, sigue creyendo que tiene tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para responder, tiempo para valorar. Pero el problema es que muchos hombres confunden la paciencia de una mujer con permanencia. Creen que porque ella siempre vuelve, siempre entenderá. Creen que porque ella ama profundo, soportará cualquier indiferencia. Y ahí comienza el error. Yo he visto hombres ignorar mensajes durante horas, actuar con frialdad, desaparecer emocionalmente y aún así sentirse tranquilos porque sabían que ella seguía ahí. Sabían que tarde o temprano ella volvería a buscar la conversación. Y cuando alguien sabe que no te va a perder, deja de sentir urgencia por cuidarte. Esa es una verdad incómoda, pero necesaria. Porque el ser humano rara vez valora completamente lo que siente garantizado. Pero escúchame bien. El día que una mujer se aleja de verdad, el escenario cambia completamente, porque hay una diferencia enorme entre una mujer herida y una mujer decidida. La mujer herida todavía pelea, todavía llora, todavía intenta salvar algo, pero la mujer decidida guarda silencio, y ese silencio tiene un peso psicológico que el ego masculino no sabe manejar. Recuerdo una conversación que me marcó profundamente. Una mujer dijo algo tan simple que parecía inofensivo, pero escondía una verdad brutal. Me dijo: cuando una mujer deja de explicar, ya se cansó de esperar que la entiendan. Y entendí algo que nunca olvidé. El hombre puede defenderse del reclamo, pero no sabe cómo defenderse de la ausencia, porque la ausencia obliga a pensar, obliga a mirar hacia adentro, obliga a enfrentarse con el vacío que antes se ignoraba. Y ahí empiezan las preguntas que rompen el ego. ¿Por qué ella no reaccionó? ¿Por qué ella no me buscó? ¿Cómo alguien que me amaba tanto pudo irse en silencio? Porque el ego masculino muchas veces no extraña primero el amor, extraña la sensación de control emocional que tenía sobre ella, extraña saber que ella iba a seguir ahí sin importar qué hiciera. Pero cuando esa seguridad desaparece, algo se desordena internamente. Por eso la retirada elegante tiene tanto poder. No necesitas destruir a nadie para demostrar dignidad. No necesitas amenazas, escándalos, ni discursos eternos. La salida más poderosa no es la más ruidosa, es la más consciente. No expliques de más antes de irte. No busques una última conversación para convencer a quien ya tuvo demasiadas oportunidades de entenderte. Y sobre todo, no persigas validación después de alejarte. Porque cuando el silencio nace desde el amor propio, revela lo que las palabras jamás pudieron enseñar. Y créeme, hay silencios que un hombre escucha para toda la vida. Hay una verdad psicológica que cambia completamente la manera en que un hombre percibe a una mujer, y es esta:
El ser humano rara vez dimensiona el valor de algo mientras lo tiene disponible todo el tiempo. La presencia constante crea costumbre, y la costumbre, cuando no viene acompañada de conciencia, termina produciendo descuido, porque lo que siempre está ahí empieza a sentirse garantizado. Y cuando algo se siente garantizado, el esfuerzo disminuye, la atención baja y el valor percibido comienza a desgastarse lentamente. Muchos hombres no entienden realmente el valor de una mujer mientras tienen acceso ilimitado a ella. Acceso a sus mensajes, a su tiempo, a su energía, a su paciencia, a su capacidad de escuchar incluso cuando ella también está cansada. Se acostumbran a saber que ella responderá, que ella estará emocionalmente disponible, que aunque fallen hoy, probablemente mañana ella seguirá ahí intentando comprenderlos. Y no siempre es maldad. A veces es simplemente inconsciencia emocional. El problema es que la mente humana deja de apreciar aquello que siente permanente. Pero escucha esto con atención. Cuando el acceso desaparece, aparece la conciencia. Cuando la energía que antes estaba disponible deja de ser automática, algo comienza a moverse dentro del hombre. Porque de pronto el silencio reemplaza las respuestas inmediatas. La distancia reemplaza la disponibilidad constante, y ahí nace una pregunta incómoda. ¿Y si ya no tengo el mismo lugar en su vida? Recuerdo una etapa donde entendí esto de una forma muy fuerte. Había una persona que siempre estaba presente, siempre disponible, siempre intentando construir puentes, incluso después de mis silencios emocionales. Y como suele pasar cuando alguien da demasiado acceso, llegó un momento donde dejé de notar el esfuerzo detrás de esa presencia. No porque no tuviera valor, sino porque mi mente se acostumbró a recibirlo. Hasta que un día cambió. Ya no respondió igual. Ya no estaba emocionalmente disponible todo el tiempo. Ya no sostenía conversaciones vacías solo para evitar distancia. Y ese cambio silencioso tuvo más impacto que cualquier discusión. Porque cuando una mujer deja de regalar energía, el hombre empieza a sentir el vacío de aquello que antes consideraba normal. Y ahí entiende algo importante. La atención también es una forma de amor. La disponibilidad también es una forma de entrega. Pero cuando se da sin límites, muchas veces deja de valorarse. Por eso retirarte no significa castigar. Significa administrar tu energía con conciencia. No se trata de manipular emocionalmente a nadie. Se trata de dejar de entregarte automáticamente donde no existe reciprocidad. Reduce disponibilidad emocional. No respondas inmediatamente solo por ansiedad. No sostengas conversaciones que drenan tu paz solo por miedo a perder conexión. Haz que tu energía deje de ser predecible para quienes nunca aprendieron a cuidarla. Porque cuando una mujer entiende que su presencia no es obligación, sino privilegio, algo cambia completamente en la dinámica. El hombre empieza a mirar distinto, empieza a notar detalles que antes ignoraba, empieza a entender que perder acceso no duele por orgullo, duele porque revela el valor de lo que dejó de estar disponible. Y muchas veces la conciencia llega exactamente cuando la puerta deja de estar abierta. Hay algo profundamente incómodo para el ego humano y especialmente para el ego masculino que casi nadie reconoce en voz alta, y es que el conflicto es predecible, el reclamo es predecible, la discusión es predecible, incluso la ira es predecible. Un hombre puede prepararse para eso, puede defenderse, justificar sus acciones, elevar la voz, cerrar emocionalmente, incluso huir de la conversación, pero todo eso pertenece al mismo terreno, el terreno del choque emocional. Y en ese terreno, ambos juegan el mismo juego, aunque desde distintos lados, pero hay algo que rompe completamente ese sistema interno. Algo que no puede ser debatido, ni controlado, ni manipulado con palabras de las personal. Y es la indiferencia serena.
Porque cuando una mujer deja de competir emocionalmente, deja de entrar en el juego de la reacción, deja de perseguir respuestas, deja de intentar ganar discusiones que en realidad no están resolviendo nada, el hombre se queda sin referencia. Y esto no es poesía, es psicología pura. El sistema emocional masculino en muchos casos está acostumbrado a una dinámica de estímulo y respuesta. Si él provoca, ella reacciona. Si él se aleja, ella persigue. Si él calla, ella insiste. Y todo eso mantiene viva una estructura de poder emocional, consciente o inconsciente. Pero cuando esa estructura se rompe, cuando no hay reacción esperada, cuando no hay drama, cuando no hay persecución emocional, el sistema se desorienta. Recuerdo haber visto una situación muy reveladora. Una conversación que normalmente habría escalado en minutos, donde cada palabra se convierte en combustible para el siguiente conflicto. Pero en esta ocasión ocurrió algo distinto. Una de las partes simplemente dejó de entrar en el juego. No gritó, no explicó de más, no intentó ganar la discusión. Solo se detuvo, escuchó y respondió con calma. No desde la frialdad, sino desde una estabilidad emocional que no buscaba aprobación ni victoria. Y lo que pasó después fue fascinante. La intensidad del conflicto empezó a desmoronarse por sí sola, porque el conflicto necesita dos fuerzas reaccionando para mantenerse vivo. La calma consciente desarma más que cualquier argumento, porque no se puede manipular lo que no reacciona desde la herida. Cuando una mujer responde desde la estabilidad, no está perdiendo poder, lo está reposicionando, está diciendo sin palabras: yo no compito en este terreno emocional. Y eso incomoda profundamente a quien esperaba reacción. Por eso la estrategia no es pelear mejor, ni responder más rápido, ni ganar discusiones emocionales. La verdadera estrategia es no perderte a ti misma dentro de ellas, no reaccionar desde el impulso, no responder desde la herida abierta, respirar antes de contestar, permitir que el espacio entre estímulo y respuesta sea tu lugar de poder. He aprendido en la vida que muchas conversaciones no necesitan ser ganadas, necesitan ser abandonadas emocionalmente, porque hay diálogos que solo existen para drenarte, no para resolverte. Y en esos momentos, el silencio inteligente es más poderoso que 1000 explicaciones. No devolver ironía no es debilidad, es control. No entrar en provocaciones no es indiferencia fría, es madurez emocional. Y elegir no escalar un conflicto no es huir, es entender que tu energía vale más que la necesidad de tener la última palabra. Porque al final, lo que más desarma a alguien que espera caos no es otro caos más fuerte, es una paz que ya no puede alterar. Hay algo que el ego humano no tolera con facilidad, y es la evolución silenciosa, no el reclamo, no la escena, no el mensaje cargado de emociones, sino el cambio real. Porque el reclamo todavía pertenece al pasado, la discusión todavía está anclada a la herida, pero la evolución pertenece a un lugar al que el otro ya no tiene acceso. Y aquí es donde ocurre la confrontación más profunda en el interior de un hombre, no cuando una mujer lo enfrenta, sino cuando una mujer lo supera emocionalmente en su ausencia. Porque el ego masculino puede lidiar con el enojo, puede incluso lidiar con el rechazo, puede racionalizar una ruptura, puede justificar una distancia, pero lo que no sabe procesar fácilmente es ver que la mujer que antes reaccionaba desde el dolor, ahora actúa desde la construcción. Que la mujer que antes buscaba respuestas, ahora está demasiado ocupada construyéndose a sí misma como para buscarlas. Y esto no tiene que ver con orgullo superficial, tiene que ver con identidad. Porque cuando una mujer transforma su dolor en disciplina, algo deja de ser la misma. Ya no es la versión emocionalmente reactiva que dependía de explicaciones externas para sentirse en paz.
Ahora es una mujer que empieza a sostenerse desde adentro. He visto esto en la vida real más veces de las que puedo contar. Personas que después de una ruptura entran en el terreno de la destrucción personal. Pensamientos repetitivos, nostalgia, dependencia emocional, necesidad de cerrar ciclos con conversaciones que nunca llegan. Y también he visto el otro lado, el punto de quiebre donde alguien dice internamente: esto no me va a destruir, me va a construir. Y ahí comienza algo poderoso. Porque cuando una mujer empieza a entrenar su cuerpo, no solo está cambiando su físico, está recuperando control sobre su energía. Cuando fortalece su mente, no solo está aprendiendo cosas nuevas, está reorganizando su mundo interno. Cuando aprende nuevas habilidades, no está simplemente ocupando su tiempo, está expandiendo su identidad. Y cuando construye una vida que no depende emocionalmente de nadie, está rompiendo el ciclo más peligroso de todos, el de la necesidad. Recuerdo una etapa en la que entendí algo muy profundo sobre la naturaleza humana. El dolor en sí mismo no destruye, lo que destruye es lo que hacemos con el dolor. Puedes convertirlo en obsesión o puedes convertirlo en dirección, puedes convertirlo en nostalgia o puedes convertirlo en disciplina, puedes convertirlo en repetición emocional o puedes convertirlo en transformación. Y la diferencia entre ambas decisiones cambia toda la historia. Porque la venganza todavía te mantiene atado al pasado, pero la evolución te libera de él. La venganza sigue mirando hacia la persona que te hirió. La evolución deja de mirar hacia afuera y comienza a construir hacia adentro. Y eso es lo que realmente confronta a un hombre, darse cuenta de que la mujer que una vez buscó respuestas, ahora ya no necesita ninguna. No porque no le importe, sino porque entendió que su vida no puede depender emocionalmente de quien no supo sostenerla. Y en ese momento el ego no encuentra cómo reaccionar, porque no hay conflicto que ganar, no hay discusión que resolver, solo hay una realidad imposible de ignorar. Ella ya no está en el mismo lugar emocional donde la dejó. Y cuando eso ocurre, no hay palabras, solo impacto. Hay una verdad incómoda que pocos hombres reconocen, y es que la identidad masculina en muchos casos se construye sobre la validación, no toda, pero sí una parte profunda, silenciosa, casi invisible. Esa necesidad de sentirse visto, reconocido, celebrado, incluso por cosas que deberían ser simplemente coherencia básica. Y cuando una mujer entra en una dinámica donde todo se aplaude, un mensaje respondido, una promesa mínima cumplida, una atención básica, una fidelidad esperada, el estándar empieza a deformarse sin que nadie lo diga en voz alta. Porque lo que se premia se repite y lo que no se exige se diluye. El hombre no siempre cambia porque alguien le grite. Cambia cuando el espejo deja de reflejar admiración automática. Cambia cuando ya no hay recompensa emocional por lo obvio. Y esto no es frialdad, es claridad. Porque el amor maduro no aplaude supervivencia emocional básica, reconoce construcción real. He visto hombres confundirse cuando dejan de recibir esa validación constante. No porque hayan perdido algo superficial, sino porque se enfrentan a algo más profundo, la necesidad de elevarse o la comodidad de quedarse igual. Y muchas veces la comodidad gana cuando la exigencia emocional es baja. Pero cuando una mujer despierta a su propio valor, algo cambia en la dinámica. Ya no celebra lo mínimo como si fuera extraordinario. Ya no convierte lo básico en evento emocional. Ya no confunde presencia con compromiso, ni palabras con consistencia. Y ahí es donde comienza el reajuste, porque el hombre empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Estoy dando lo suficiente o solo estoy cumpliendo lo mínimo que siempre fue aceptado? ¿Esto que hago realmente tiene valor o solo era suficiente porque no se esperaba más? Y esas preguntas no nacen del conflicto, nacen de la ausencia de validación automática.
Recuerdo momentos donde entendí esto desde otro ángulo. Cuando alguien deja de reaccionar con admiración inmediata ante lo que antes era celebrado sin medida, uno se ve obligado a revisarse, no por presión externa, sino por confrontación interna. Y esa confrontación es incómoda, pero necesaria. Porque la validación constante no siempre construye identidad fuerte. A veces la debilita. A veces crea hombres que confunden lo mínimo con lo suficiente. Y cuando esa validación desaparece, no porque haya rechazo, sino porque hay madurez emocional, el sistema interno se reordena. La estrategia aquí no es castigar ni endurecer el corazón. Es elevar el estándar silenciosamente, no anunciarlo, no discutirlo, no convertirlo en amenaza emocional, simplemente vivirlo, reconocer hechos, no promesas. Porque las promesas emocionan, pero los hechos construyen confianza. Observar consistencia, no intensidad momentánea. Porque la intensidad es fácil, pero la constancia revela carácter. No celebrar migajas emocionales como si fueran banquetes afectivos. Y sobre todo, dejar de premiar lo que debería ser simplemente lo normal. Porque cuando una mujer deja de validar lo básico, no está quitando amor, está devolviendo claridad. Y esa claridad, aunque incomode al inicio, redefine completamente la manera en que un hombre se percibe a sí mismo. Y en ese silencio de validación comienza la verdadera transformación. Hay algo profundamente incómodo para el ser humano y es enfrentarse a su propia conciencia en silencio. Porque mientras existe ruido emocional, mientras hay discusión, mensajes, explicaciones, reclamos, justificaciones, la mente tiene una forma de protegerse. Se enfoca en responder hacia afuera, se enfoca en defenderse, en argumentar, en ganar la conversación. Y en ese proceso evita mirarse hacia adentro. Pero cuando el ruido desaparece, cuando la conversación se detiene, cuando ya no hay reacción del otro lado, ocurre algo inevitable. La mente se queda sola consigo misma y ahí empieza la verdadera confrontación. He visto esto en muchas formas de la vida, no solo en relaciones, sino en cualquier vínculo humano donde existía tensión emocional constante. Mientras todo era interacción, había distracción. Pero cuando llega el silencio, ese silencio que no es castigo sino distancia consciente, algo se activa internamente. La conciencia empieza a hablar y la conciencia no necesita palabras externas, necesita espacio. El hombre muchas veces no escucha lo que la mujer dice cuando hay conflicto porque está demasiado ocupado defendiendo su posición, está protegiendo su ego, su narrativa, su versión de los hechos. Pero cuando ella deja de participar en ese juego emocional, cuando deja de alimentar la dinámica de reacción, cuando simplemente se retira, ya no hay batalla externa que pelear. Y entonces aparece la interna. Y esa batalla interna es mucho más difícil de ganar, porque el silencio no acusa, pero revela. No grita, pero expone. No señala, pero refleja. Y en ese espejo invisible, el hombre empieza a ver lo que antes evitaba: su falta de presencia emocional, su descuido, sus respuestas automáticas, sus decisiones impulsivas, su incapacidad de sostener lo que decía valorar. Recuerdo una etapa de mi vida donde aprendí algo muy poderoso sin que nadie me lo enseñara directamente. Había momentos en los que el exceso de conversación no resolvía nada, solo prolongaba la tensión. Y en contraste, hubo momentos donde el silencio hizo más trabajo que cualquier palabra. No el silencio agresivo, no el silencio como castigo, sino el silencio como retirada consciente, como espacio, como respiración emocional. Y en ese espacio ocurre algo muy interesante. La mente deja de enfocarse en el otro y empieza a enfocarse en uno mismo. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba.
¿Cómo he estado actuando? ¿He estado presente o solo reaccionando? ¿Estoy construyendo o solo defendiendo mi orgullo? El problema es que muchos no soportan ese espejo. Por eso llenan el silencio con ruido innecesario, publican indirectas, buscan provocar reacción, intentan reabrir conversaciones que en realidad no necesitan ser reabiertas. Pero cuando el silencio es auténtico, cuando no es estrategia de manipulación, sino de reconstrucción personal, no busca respuesta externa, busca crecimiento interno. Y ahí está la diferencia. Porque el silencio consciente no es abandono emocional del otro, es recuperación emocional de uno mismo. No es desaparecer para herir, es retirarse para sanar. No es jugar con la ausencia, es permitir que la distancia revele lo que la presencia emocional no dejaba ver. He aprendido que muchas verdades no se escuchan en medio del conflicto, se entienden después del conflicto, en la quietud. Cuando ya no hay distracción, cuando ya no hay defensa, cuando ya no hay ruido que interfiera con la conciencia. Por eso el silencio, cuando es maduro, no destruye, revela. Y lo que revela no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Porque al final el espacio no se llena con palabras, se llena con conciencia. Hay una verdad que pocas personas quieren aceptar. Y es que el respeto no nace de las palabras, nace de las consecuencias. Puedes hablar con claridad, puedes explicar tus límites con calma, puedes incluso repetirlos con paciencia, pero si esas palabras no están respaldadas por acciones coherentes, pierden peso emocional. Y cuando las palabras pierden peso, el límite deja de ser límite y se convierte en una sugerencia negociable. Y eso es precisamente lo que debilita muchas dinámicas humanas. No la falta de amor, sino la falta de coherencia. Porque el ser humano en su naturaleza más profunda no responde a lo que escucha, responde a lo que experimenta. Aprende más de lo que ve que de lo que oye. Y en las relaciones especialmente esto se vuelve evidente. Lo que toleras sin consecuencia lo estás enseñando como permitido. Lo que repites sin acción lo estás normalizando sin darte cuenta. He visto muchas veces cómo una persona expresa algo que le duele, lo comunica con sinceridad, lo vuelve a mencionar, lo intenta explicar mejor, pero nada cambia. Y el problema no es la falta de comunicación, el problema es la falta de consecuencia. Porque el otro lado aprende rápidamente qué palabras no tienen impacto real. Y cuando no hay impacto, no hay transformación. Recuerdo algo que aprendí con el tiempo. La coherencia no necesita volumen, no necesita dramatismo, no necesita explicaciones extensas. La coherencia es silenciosa pero firme. Es ese punto donde lo que dices y lo que haces dejan de estar separados. Y cuando ambos se alinean, el entorno lo percibe sin necesidad de discurso. Hay algo profundamente poderoso en una persona que deja de anunciar sus límites y empieza a vivirlos. Porque anunciar un límite repetidamente sin sostenerlo crea desgaste, pero sostenerlo con acciones genera claridad. Y la claridad, aunque incomode, es la forma más pura de respeto. Cuando algo te lastima repetidamente y aún así permaneces en la misma dinámica sin cambios reales, estás enseñando inconscientemente que ese comportamiento no tiene consecuencia. Y el ser humano, al no encontrar consecuencia, no siente urgencia de cambio, no por maldad, sino por adaptación. Nos adaptamos a lo que no nos exige transformación. Por eso la estrategia no es advertir una y otra vez, es actuar con coherencia, no amenazar, no advertir en exceso, no convertir cada límite en una negociación emocional, simplemente actuar. Si algo cruza tu línea constantemente, reduce acceso, no como castigo, sino como protección. No necesitas explicar cada decisión como si estuvieras pidiendo permiso para cuidarte. Tu bienestar no necesita aprobación externa.
Y eso es algo que se aprende con madurez emocional. No todo lo que se decide debe ser debatido. He entendido que hay momentos donde la explicación debilita el mensaje, pero la acción lo fortalece. Porque cuando haces exactamente lo que dijiste que harías, sin exageración, sin drama, sin buscar validación externa, el mensaje se vuelve innegociable. No porque sea duro, sino porque es consistente. Y la consistencia, tarde o temprano, reeduca cualquier dinámica. Porque al final las palabras pueden convencer, pero solo las acciones enseñan lo que realmente es verdad. Hay algo que el ser humano percibe antes de entender y es la energía, no la energía física, sino esa presencia invisible que cambia cuando alguien deja de vivir desde la necesidad y empieza a vivir desde la plenitud. Y en las relaciones esto se siente con una claridad brutal. Cuando una mujer deja de perseguir y empieza a construirse a sí misma, la dinámica ya no es la misma, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque mientras una persona está enfocada en la validación externa, su energía está fragmentada. Está pendiente del mensaje, de la respuesta, del tiempo, del silencio del otro, de la interpretación de cada gesto. Y esa fragmentación genera ansiedad. Y la ansiedad, aunque sea silenciosa, se percibe. No necesita explicarse, se siente. Pero cuando una mujer decide priorizarse de verdad, algo cambia internamente. No desde el orgullo, no desde el castigo emocional, sino desde la conciencia de su propio valor. Empieza a construir su vida con dirección propia, llena su agenda de crecimiento, no de espera. Empieza a invertir su energía en su cuerpo, en su mente, en sus proyectos, en su propósito. Y poco a poco deja de orbitar alrededor de alguien más. Recuerdo algo que he observado muchas veces en la vida. Cuando alguien deja de vivir en función de una relación y empieza a vivir en función de su propósito, su mirada cambia, su postura cambia, su forma de hablar cambia. Ya no hay urgencia emocional, hay dirección. Y la dirección es mucho más atractiva que la necesidad, porque la necesidad pide, pero la plenitud irradia. Y el ser humano responde más a lo que se irradia que a lo que se pide. He visto personas que después de atravesar momentos de dependencia emocional toman una decisión silenciosa pero poderosa: regresar a sí mismas. Empiezan a entrenar, a estudiar, a rodearse de personas que elevan su mentalidad, a construir metas que no dependen de nadie más. Y sin darse cuenta, su energía deja de estar centrada en la ausencia de alguien y empieza a estar centrada en su propia expansión. Y eso cambia completamente cómo son percibidas. Porque cuando una mujer deja de centrar su vida alrededor de alguien más, deja de transmitir ansiedad de pérdida. Y cuando deja de transmitir ansiedad de pérdida, su presencia se vuelve más estable, más fuerte, más magnética. No porque esté intentando atraer, sino porque está construyendo algo más grande que la necesidad de ser validada. La estrategia aquí no es ignorar al otro, no es jugar a la indiferencia, es mucho más profundo, es reemplazar ansiedad por propósito. Es entender que tu vida no puede depender emocionalmente del comportamiento de otra persona. Llena tu agenda de crecimiento, no de espera. Rodéate de personas que eleven tu mentalidad, no que alimenten tu inseguridad. Trabaja en tus metas personales como si tu vida dependiera de ellas, porque en muchos sentidos tu estabilidad emocional sí depende de eso. Y sobre todo, deja de centrar tu identidad alrededor de alguien más, porque cuando eso ocurre, el efecto es inevitable, la energía cambia. Y cuando la energía cambia, todo el sistema emocional alrededor también lo percibe. Y entonces ocurre algo silencioso pero poderoso. Ya no eres alguien que espera ser elegida, eres alguien que ya se está eligiendo a sí misma. Hay una revelación que muchos hombres solo comprenden cuando ya es demasiado tarde, y es que no todo amor se siente como tormenta, no todo amor es intensidad, no todo amor es discusión, no todo amor es incertidumbre emocional. Existe un tipo de amor que no grita, que no exige, que no confunde,
un amor que se siente como paz. Y el problema es que muchos hombres no saben reconocerlo mientras lo tienen frente a ellos, porque están acostumbrados a asociar el amor con lo que sacude, con lo que altera, con lo que emociona de forma extrema. Y en ese aprendizaje emocional incompleto pasan por alto lo más valioso: la estabilidad, la calma, la presencia constante de alguien que no compite, que no destruye, que no exige guerra emocional para sentirse viva en la relación. Y entonces ocurre lo inevitable: se confunde lo intenso con lo importante, se confunde lo que duele con lo que significa, y lo que da paz empieza a parecer normal cuando en realidad es extraordinario. He visto esto repetirse muchas veces en la vida. Personas que no valoran la estabilidad emocional porque no genera adrenalina, porque el sistema emocional humano, en su inmadurez, a veces busca lo que lo activa, no lo que lo sostiene. Y cuando una relación es tranquila, coherente, estable, algunos lo interpretan como falta de emoción, sin darse cuenta de que están frente a una de las formas más puras de amor. Y solo cuando esa paz desaparece, cuando esa presencia se retira, cuando esa estabilidad ya no está disponible, el hombre empieza a entender lo que perdió. Pero lo entiende desde la ausencia, no desde la conciencia. Recuerdo momentos donde observé cómo la falta de atención hacia algo valioso no venía de desprecio consciente, sino de costumbre emocional. Cuando algo está siempre disponible, la mente deja de registrar su valor real. Y cuando desaparece, el vacío no es solo emocional, es revelador. Porque de pronto, lo que antes parecía normal se convierte en irrepetible. Y ahí aparece la verdad incómoda. Muchas veces no se extraña a la persona, se extraña la paz que esa persona generaba sin exigir nada a cambio. Pero también hay una lección profunda en todo esto para quien está del otro lado. No sacrifiques tu dignidad por sostener una relación. No confundas amor con tolerancia infinita. No normalices pequeñas faltas de respeto que con el tiempo erosionan tu paz interna. Porque la paz no se negocia constantemente sin costo emocional. He aprendido que hay un punto donde insistir deja de ser amor y empieza a ser desgaste, donde explicar deja de ser comunicación y se convierte en agotamiento, donde permanecer empieza a doler más que irse. Y ese punto es el más difícil de reconocer, porque el corazón quiere sostener lo que la conciencia ya está pidiendo soltar. Por eso la estrategia no es endurecerse, es protegerse. No es dejar de amar, es dejar de abandonarse a uno mismo dentro del amor. No es retirarse por impulso, es aprender a irse antes de destruirse emocionalmente. Porque el amor verdadero no debería costarte la paz. Y cuando la paz se pierde constantemente, ya no estamos hablando de amor en su forma más sana, sino de una dinámica que necesita revisión profunda. Y al final, la lección más dura para muchos hombres es esta: lo que parecía normal era en realidad un regalo que no supieron sostener. Hay una verdad que no siempre se quiere escuchar porque no es cómoda, pero es profundamente humana. El cambio real en una persona no siempre ocurre cuando escucha advertencias. Ocurre cuando experimenta pérdidas que ya no se pueden negociar. Mientras algo sigue disponible, la mente lo interpreta como reversible, como aplazable, como todavía tengo tiempo. Pero cuando la ausencia se vuelve definitiva, cuando ya no hay acceso, cuando ya no hay retorno emocional, entonces algo dentro se rompe y se reorganiza. Y no es el amor el que cambia primero, es la percepción. Porque el ser humano, en su complejidad emocional, muchas veces no valora plenamente lo que tiene mientras lo tiene. No por maldad, sino por adaptación. Nos acostumbramos a lo constante. Y lo constante deja de parecer extraordinario, aunque lo sea. Por eso hay personas que solo entienden el valor de alguien cuando esa persona ya no está disponible emocionalmente. He visto esto repetirse en distintas formas de vida, relaciones, amistades, vínculos que parecían sólidos pero que solo eran sostenidos por la presencia continua.
Y cuando esa presencia desaparece, no por castigo, sino por decisión interna, se revela la verdad emocional que estaba oculta bajo la rutina. Porque la ausencia definitiva no discute, no negocia, no intenta convencer, solo existe. Y esa existencia silenciosa obliga a mirar hacia adentro. Y en ese momento, el hombre cambia, no por presión externa, sino por confrontación interna. Empieza a preguntarse qué no valoró, qué dio por sentado, qué confundió con estabilidad, qué creyó que siempre estaría ahí. Pero esa reflexión llega tarde para cambiar el pasado, solo llega a transformar la conciencia.